Vamos a dar inicio en la tarde de hoy o a continuar con las audiencias públicas que fueron acordadas se llevasen a cabo por parte de la Comisión de Estado por la Justicia, una vez recibida la comisión por parte del Ejecutivo, con respecto a los 10 aspirantes que fueron preseleccionados de una lista de 164, pueden corregirme, dentro de los cuales en su momento el Ejecutivo tomará la decisión de nombrar a magistrados de la Corte para ocupar las 2 vacantes que se han de producir a partir del 1 de enero del 2016. Para la tarde de hoy, la aspirante Ángela Russo Mainieri ha sido citada para que esté presente y llevar a cabo esta audiencia pública. Le hacemos saber la mecánica que hemos estado llevando a cabo con respecto a todos los otros aspirantes. En un primer momento se le van a dar 15 minutos para que haga una presentación con respecto al eje temático que se le enviase, pasado el cual tendremos un pequeño receso para que los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia pues verifiquemos algunos datos e inmediatamente entrar a hacerle las preguntas que se tienen formuladas. Antes de comenzar la audiencia de esta tarde, queremos hacerle un reconocimiento aquí a Moisés de la Cruz, Freddy Pití, falta la joven Alba Ríos Torres, que forman parte de la agrupación Juntos Decidimos, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, que nos han estado colaborando con las preguntas que se están haciendo llegar a través de las redes sociales, de forma tal que es una contribución a lo que implica llevar a cabo en buena forma estas audiencias. Así que le agradecemos esa colaboración y sobre todo que es de parte de la juventud, que nos hubiese gustado que aquí estuvieran más estudiantes de las facultades de Derecho, por lo menos aunque sea para criticar. Y lamentablemente pues por las razones que sean no nos acompañan, no por espacio, ¿no? Porque verán que hay espacio suficiente para todos los que quieran estar, pero con los que estamos acá vamos a cumplir con el mandato. Dicho y explicado esto, le damos la palabra a la licenciada Ángela Russo para que haga su presentación en los términos ya antes señalados. Buenas tardes, señores integrantes de la mesa principal de la Comisión de Estado por la Justicia, señores aquí y señoras aquí presentes, público televidente, señores miembros de los medios de comunicación. Voy a utilizar pues los 15 minutos que se me han dado para exponer con fundamento en la temática de solvencia moral y prestigio reconocido, experiencia jurídica y preparación académica, así como proyección social e investigación científica, que me permitirá pues dar a conocer cuál ha sido mi trayectoria académica, mi trayectoria como profesora en una universidad de Panamá y cuál ha sido también pues mi proyección social a través de las instituciones y organizaciones a las cuales he pertenecido y pertenezco. En primer lugar, debo señalar que estoy de acuerdo pues con este escrutinio público, toda vez que yo lo veo como una garantía para tranquilidad de la sociedad. También lo veo como una oportunidad que se me da en este momento para que las personas conozcan quién es Ángela Russo y para que puedan también saber cuál es mi trayectoria, que me he ganado los puestos en los que he estado en el órgano judicial por concurso y para que sepan pues cuántos años he trabajado en el sector público y cuántos años he trabajado en el sector privado. En cuanto a las instituciones o asociaciones a las que he pertenecido, debo señalar pues que trabajé, como dije, casi 20 años en el órgano judicial. Empecé desde abajo, empecé como secretaria de un juzgado de circuito civil, por supuesto que en una época donde no habían computadoras, a donde
todo era en máquina manual, donde repetíamos una y otra vez las mismas resoluciones y donde usábamos el lápiz con la escobilla para poder corregir en lo que nos equivocábamos. Tuve la gran suerte de empezar pues como secretaria en el juzgado séptimo del circuito civil, que era un juzgado que se había creado nuevo, a donde no teníamos, cuando fuimos nombrados no había ningún escritorio, ninguna silla, y cuando llegó la primera máquina de escribir manual nos las peleábamos. Entonces, en un lugar, en las bóvedas, a donde cuando salíamos teníamos que dejar todo tapado porque de arriba, como las casas eran de madera, nos caía el líquido que dejaban derramar en el piso superior. Entonces, también tuve la gran suerte de tener un jefe que me permitió realmente ser la secretaria del despacho. Un jefe que me permitió organizar el despacho en la forma como yo la quería organizar, y pude en ese momento poner en práctica pues que cosas nuevas, como por ejemplo no ceñirme a lo que se había hecho siempre así, sino que siempre me pregunté cómo hacían los demás juzgados para acordarse de los números de los expedientes y de los nombres, porque en verdad no había computadoras donde entrar y buscar. Entonces me ideé pues el sistema de que en una ficha poníamos el nombre de la parte actora. En esa ficha era donde cada vez que pasaba algo en el expediente nosotros lo escribíamos, y además, como era un juzgado de circuito civil donde a veces hay varios demandantes y a veces hay varios demandados, teníamos una ficha de las pequeñitas solamente con el nombre, para el caso de que llegara alguien a preguntar, entonces pudiéramos encontrar el expediente. Entonces, esto lo comento porque después de muchos años, cuando ya teníamos computadoras, cuando ya yo era magistrada del Tribunal Superior de Familia, se hizo una consultoría en el órgano judicial y resultó que el consultor español me quiso ir a ver, porque él decía que en todo el órgano judicial el único despacho que se había encontrado ordenado era el juzgado séptimo, a donde estaba el fichero, y que era exactamente el mismo sistema que él proponía que se introdujera al órgano judicial, obviamente ahora con también fichas, pero también de una manera electrónica, con un orden numérico y no por el nombre de las personas, sino que la ficha nos llevaba a encontrar el expediente. Entonces, esto pues también lo comento porque a veces pensamos que necesitamos, es verdad que necesitamos presupuesto, pero hay cosas que se pueden hacer sin que necesitemos presupuesto, y lo único que necesitamos es voluntad para hacerlas, y en un momento dado la organización del despacho, porque si no, no le damos un buen servicio a la comunidad. Además, fui juez municipal de municipal civil por un periodo bastante corto, como por 1 año y medio, y después de eso en el órgano judicial empezó la carrera judicial y tuve la oportunidad de participar. Creo que fue el primer concurso, uno de los primeros concursos, y quedé como juez de circuito civil, el juzgado 10º de circuito civil, a donde se nos repartían los amparos y en igualdad de condiciones con los demás juzgados. Y bueno, me hace gracia porque alguien me llamó en estos días que trabajó en ese momento conmigo y me dice: ¿usted se acuerda cuando usted no nos dejaba irnos porque había que sacar los amparos antes de que, o sea, inmediatamente, o sea, que nos daban las 10, 11 de la noche sacando el amparo, porque yo no permitía pues que nos fuéramos. Fui también, concursé después de eso para magistrada del Tribunal Superior de Familia, y bueno, también me nombraron y ahí permanecí por más de 10 años, desde 1995 al 2006, momento en el que salgo del órgano judicial y me dedico a la práctica privada, que es a donde estoy ahora mismo. En el momento
momento pues en que entré a la práctica privada, tuve también la suerte, porque yo creo que en la vida hay que tener organización, hay que estudiar, pero también hay que tener suerte, de que me encontré a el doctor Jorge Fábrega en un restaurante donde yo estaba esperando que me atendieran y me dijo: oye Ángela, yo necesito a alguien que sepa de procesal, que sepa de términos y que a lo mejor tú quieres ser la secretaria de 5 tribunales de arbitraje que se instalaron después de los sucesos del 20 de diciembre. Entonces ahí trabajé también pues en eso, que lo vi pues como una oportunidad. Fui a la vez administradora de bienes y raíces de un negocio familiar, y en ese momento pues tuve también la oportunidad de seguir trabajando con el órgano judicial, específicamente cuando estuvo en la Corte de la Magistrada Esmeralda de Troitiño, que me pidió que le elaborara los antecedentes de la creación de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género, que hoy todos sabemos pues que es una realidad y que es un ente pues que se dedica a el reconocimiento y la promoción de los derechos humanos de las personas para que éstas tengan acceso a la justicia, en especial las personas que son especialmente vulnerables. Además, participé también, ahora pues que estaba en la práctica privada, de la política de acceso a la justicia y género que había que levantar en el órgano judicial, y que también, a pesar de que creo que es poco conocida, existe, y me he mantenido pues colaborando con la Defensoría del Pueblo, porque soy la representante del Colegio Nacional de Abogados en el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género. Entonces, realmente considero que es importante pertenecer a organizaciones o instituciones que promuevan pues el reconocimiento de los derechos humanos, porque a partir o desde esas instancias creo que me es mucho más fácil trabajar en favor de la promoción de los derechos humanos de las personas, porque es a través de mi pertenencia a estas organizaciones a donde me invitan. Realmente en todos estos años que no he sido funcionaria, me siguen invitando, ya sea como miembro de estas organizaciones o a título personal, pues por ser considerada en un momento dado como experta en materia de derechos humanos de las mujeres. Cuando estuve en el órgano judicial, también tuve la oportunidad, en un momento histórico donde el tema mujer no era o no tenía la importancia que tiene en este momento, de pertenecer al Consejo Nacional de la Mujer, que es un organismo que está formado mitad miembros del gobierno, mitad miembros de la sociedad civil, y donde están representados los 3 órganos del Estado. Y en ese momento pues yo representaba, cuando estuve en el órgano judicial, al Consejo Nacional de la Mujer, y eso me dio la oportunidad pues de tener una visión mucho más amplia de los requerimientos del movimiento de mujeres y del porqué de esos requerimientos. Además, también participé, cuando estuve en el órgano judicial, en unas comisiones que se crearon para resolver los problemas que se daban a lo interno y que se pudieran resolver sin necesidad de reforma legislativa. Y en ese momento nos reuníamos todos los miércoles, desde las 12 del día hasta las 2 de la tarde, en el despacho de una magistrada del primer tribunal, a donde iba un juez de circuito, la secretaria del juzgado de circuito civil, un representante del primer tribunal y así, y donde también estaban abogados de la sociedad civil que daban cuenta de todas las cosas de las que ellos se quejaban, que no funcionaban, y en esa medida pues le mandábamos a la Corte nuestras observaciones, y la Corte entonces se las mandaba en unos libritos amarillos, que no sé si alguno los recuerda,
pues, ¿cuál era la directriz? Pues a seguir, por ejemplo, en materia de notificaciones de desacato o en cualquier problema pues que se daba en los tribunales. He pertenecido también, como dije, pues al observatorio. He sido la presidenta de la Asociación de Magistradas y Juezas cuando estuve en el órgano judicial. También fui secretaria de organización en la asociación esta de magistradas y juezas y también fui consejera. He participado soy miembro de la Unión Nacional de Abogadas y fui miembro de Fundagénero. Y además, también cuando estuve en el órgano judicial de la misma Alianza Ciudadana me llamaban en un momento dado que tenían algún foro sobre independencia judicial y me tocaba a mí ir como presidenta de la Asociación de Magistradas y Juezas. No he sido investigada ni sancionada por ningún delito, sino que muy por el contrario, creo que se me han hecho muchos reconocimientos que están en las copias estas que presento pues en mi currículum, como por ejemplo la Unión Nacional de Abogadas me dio el premio Clara González, que es un premio que se está dando desde hace muchos años a mujeres destacadas. También el Colegio Nacional de Abogados, en el que soy la presidenta en este momento y he sido la presidenta este es mi cuarto periodo como presidenta de la Comisión de Asuntos de Familia y derechos de familia y asuntos de la mujer. Y realmente, pues, como dije, son las instancias que me permiten a mí participar, por ejemplo, del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, donde sé que como representante del colegio tenía una responsabilidad y como tal me comprometí dentro del plan de trabajo a hacer una investigación de los femicidios que se publicó y que la vamos a presentar el día 30 entiendo que en el Hotel Panamá. Además, también recibí el reconocimiento pues de haber concursado en la redacción de unas ponencias y me gané el primer y tercer premio dentro de la Asociación de Magistradas y Juezas. Y en la experiencia jurídica debo señalar que me gradué en la Universidad de Panamá. Soy licenciada en Derecho y Ciencias Políticas porque si no, no pudiera concursar en este caso para ser magistrada de la Corte, porque ese es uno de los requisitos fundamentales. Tengo una maestría en Orientación Familiar de la Universidad Santa María la Antigua. Tengo 2 diplomados en Derechos Humanos de la UDELAS. Tengo un diplomado en métodos para solucionar los problemas con la niñez y la adolescencia. Tengo la docencia universitaria porque desde que entró a regir la ley a donde se necesitaba la docencia, bueno, entonces mi sentimiento como de culpabilidad si no lo tenía, entonces me hizo de todas maneras meterme en esta especialización, o sea que tengo la docencia universitaria. Además, he tomado un curso en España que duró 2 meses y medio, auspiciado por el Consejo General del Poder Judicial de España, sobre la dimensión jurídica y aplicación pues del derecho allá. Y tengo cursos de idiomas, de computadora, tengo más de 150 seminarios y he participado como expositora en más de 100 oportunidades, siempre con miras a incorporar o pretendiendo que los jueces, los magistrados, los corregidores apliquen pues los convenios internacionales de derechos humanos y que los listen y que los hagan públicos en su sentencia. Además, en cuanto a la proyección social e investigación científica, en cuanto a la creación y sistematización de leyes, participé en la revisión del proyecto de ley que tenía que ver con el femicidio. Fueron como 3 meses y medio que fuimos constantemente a la Procuraduría General de la Nación para ponernos de acuerdo en cuanto a cómo tipificar este delito
Además, participé en las reformas pues, del Código de la Familia. Cuando iba a entrar a funcionar el Código de la Familia, el DINFA también me pidió pues, que participara en la capacitación de los profesores en cuanto a cuál era el contenido del Código de la Familia. También he participado recientemente en la comisión pues o el llamado que hizo la diputada Marilyn Vallarino para que hagamos las observaciones a la ley 42 del 7 de agosto del 2012, que es la ley de pensiones alimenticias y que todos sabemos que tiene sus fallas, pero que ya llegó el momento de sentarnos a ver cómo le damos una respuesta a la sociedad. Y bueno, esto en cuanto a la creación y sistematización de leyes, además de que también la Asamblea en un determinado momento me llamó para que ayudara a un grupo de personas que venían de Nicaragua, que eran diputadas de Nicaragua y diputados, para que yo les hablara de las bondades y de los problemas que habíamos tenido en Panamá con el Código de la Familia. En cuanto a la investigación para mejorar la institucionalidad democrática, yo cuento pues con múltiples publicaciones, porque me gusta escribir, creo que me falta tiempo, ¿no? Porque en verdad la vida está complicada, los tranques y demás quitan tiempo. Y bueno, como dije, tengo la publicación del libro del femicidio, tengo la publicación del libro que le pusimos un nombre bien exótico en ese momento, que se llama Cuando el amor termina, pero que en verdad es un estudio jurídico o sociojurídico de las causales de divorcio, pretendiendo pues mostrarle a la gente quiénes se divorcian en Panamá por mutuo consentimiento, cuáles son las mujeres que se divorcian, cuánto ganan, cuáles son esos hombres que se divorcian, cuánto ganan, cuáles son las edades de esas personas, cuántos hijos tienen, cuántos años tienen de casado, etcétera. Y además tengo pues publicaciones en la UNA, tengo publicaciones en revistas jurídicas como el Anuario de Derecho, en la Justitia y Pulcritudo de la Universidad de Santa María la Antigua, tengo publicaciones en la revista de la Universidad de Panamá, el Anuario de Derecho, y también me correspondía en el Justitia cuando era presidenta de la asociación, me encargaron de un segmento que se llamaba de las funcionarias judiciales, que también lo tenía que escribir yo. Entonces, básicamente pues, esas son las cosas que tengo y que me respaldan, pienso yo, que me respaldan para poder aspirar al cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia, además de que debo decir que durante mi gestión en el órgano judicial trabajé muchísimo en la elaboración de módulos, como por ejemplo el módulo de cómo se redacta una sentencia, módulo de un despacho judicial efectivo, donde teníamos que ver desde la atención que las personas le dan a la gente, hasta cómo yo podía tener a lo mejor una lista o un listado que en ese momento le dimos a las personas para que encabezaran los párrafos de la sentencia y que no tuvieran ni siquiera que pensar al momento de dictar una sentencia. Pero creo que una de las cosas que más satisfacción me ha dado es el módulo de capacitación de mujeres víctimas en las instancias judiciales, que levanté con la ayuda pues de el UNPA, y que se sigue utilizando pues en la actualidad en el órgano judicial, a pesar de que el módulo creo que es como del 2010, siempre con miras a incorporar en las sentencias judiciales las convenciones internacionales de derechos humanos, porque creo que eso ha sido una cosa fundamental. Desde hace tiempo siempre cité en mis resoluciones las convenciones internacionales de derechos humanos, y una de las cosas que demuestra, por ejemplo, esta investigación es que en muchos de los casos no se citan las convenciones internacionales a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Las sentencias que encontré fueron dictadas
no digo que todas para no equivocarme, digo que casi todas, por la magistrada Esmeralda de Troitiño cuando estuvo en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, bueno, yo no sé si me pasé, sí, he presentado pues a grosso modo mi hoja de vida, porque obviamente no voy a entrar a decir todos los seminarios que he tenido ni que he dado, pero lo cierto es que también me llena de satisfacción el hecho de que en la escuela judicial me han seguido llamando, por ejemplo, para capacitar a las personas que tienen que optar por el título de derecho para hacer la inducción esta para que le den la idoneidad. Entonces yo voy, por supuesto que gratuitamente, porque casi todo este trabajo, o también por no equivocarme, casi todo ha sido de forma gratuita. Muchas gracias. Nos das unos minutos, hacemos un pequeño receso y sometemos a las preguntas correspondientes. De las preguntas que vamos a formular, ya que tenemos el apoyo de estos jóvenes acá que ya mencionábamos hace un momento, hombre, como nos están viendo por Canal 11 y por las redes sociales, que aprovechen en este momento a hacernos llegar las preguntas que a bien tengan, de manera tal que podamos formularlas en el periodo en el que Canal 11 está transmitiendo esta audiencia pública, de manera tal que pues también vean que no solamente formularon las preguntas, sino que tenemos la oportunidad de hacérselas saber al aspirante Ángela Russo. Dicho esto, le damos la palabra a la diputada Ana Matilde Gómez, que representa ante la Comisión de Estado por la Justicia la Asamblea Nacional de Diputados. Muchas gracias, señor procurador. Muy buenas tardes a la aspirante Ángela Russo Mainieri de Cedeño y a todas las personas que nos acompañan y a los que nos ven también y nos siguen por los distintos medios de comunicación. Usted ha hecho mención de una serie de plataformas sociales e institucionales a través de las cuales ha tenido la oportunidad de impactar en políticas públicas, que es lo más importante cuando uno se aleja tal vez del trabajo institucional, poder mantenerse vigente a través de espacios y foros de encuentro en los que uno hace una vida propositiva. Le pregunto entonces, acumulada esta experiencia, ¿cuál sería el aporte de Ángela Russo de Cedeño de llegar a la Corte Suprema de Justicia? Si usted fuera designada, ¿qué le diría usted al país? ¿Qué es lo que usted lleva a la Corte Suprema? ¿Cuál es el aporte después de toda esta experiencia recogida? ¿Por qué Ángela? ¿Qué va a lograr allí? ¿Y por qué una mujer? Bueno, el aporte que yo haría sería el de, en primer lugar, pienso que hay que reforzar la unidad de acceso a la justicia y género, que es una unidad que tiene, como dije, el trabajo de viabilizar dentro de la institución el acceso a la justicia, porque si hablamos de derechos humanos y si hablamos de independencia y si hablamos de que hay un descontento por parte de las personas que conforman la sociedad en cuanto a accesar a la justicia, esa sería la vía más adecuada. Además de que ese departamento o esa dirección o esa oficina ve la garantía del acceso a la justicia no solamente desde adentro hacia afuera, sino que también, o de afuera hacia adentro, sino que también dentro del mismo sistema, porque en un determinado momento dentro del mismo sistema puede haber funcionarios o funcionarias que
a quienes no se les está dejando accesar sus derechos. Entonces, esa sería pues una de las cosas que pienso que hay que reforzar. También habría que reforzar, por ejemplo, el servicio de los servicios comunes del órgano judicial, porque en verdad una cosa que pienso que estanca los procesos son las notificaciones. Si nosotros no tenemos que rogarle los abogados al notificador para que el notificador vaya, ya sea en el caso de los juzgados donde todavía no ha entrado el sistema, hay que hacer cita, a veces la cita se demora 1 mes y medio, entonces esa es una situación insostenible. El impacto pues político que pienso que debe existir y el aporte pues de mi parte sería trabajar por la aplicación, como lo he hecho hasta ahora, y encarecidamente en la incorporación en las sentencias judiciales de los convenios internacionales, porque la Corte y los jueces tienen el control de la convencionalidad. Entonces, si los jueces en general tienen el control de la convencionalidad, entonces los mismos deben estar formados en derechos humanos, deben conocer cuáles son los convenios para que los puedan aplicar. Como dije, ni la misma política de acceso a la justicia en un determinado momento uno va a un tribunal. Yo soy de las que me la llevo debajo del brazo cuando voy a las audiencias y la saco y pido y leo, ¿no? Y en un momento dado me doy cuenta que es que no tienen idea que eso existe. Entonces esa sería también otra cosa pues que habría que hacer. Y la otra parte de la pregunta es, la segunda era... Sí, ¿por qué una mujer? ¿Por qué una mujer en la Corte? Y la otra parte de la pregunta es que considero pues importante que una mujer en la Corte, porque primero somos la mitad de la población, segundo es importante tomar en cuenta el punto de vista de las mujeres, porque hemos crecido dentro de una cultura androcéntrica, además de que desde Beijing 95 Panamá se comprometió a la paridad en los puestos de mando y jurisdicción, y estamos en mora en cuanto a la aplicación de ese compromiso que ha sido reiterado infinidades de veces, y pareciera pues que las mujeres no somos capaces a los ojos del resto de la humanidad aquí en Panamá, y también pareciera pues que las mujeres en un momento dado no concursáramos. Por eso es que, lo sé, porque soy una de ellas, cada vez que ha habido un concurso de estos, he metido mis papeles simplemente para que no digan que no hay mujeres capaces que puedan llegar a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa es mi verdad, ¿no? Y como sé cuáles son las quejas de las mujeres, porque también hay que conocer la perspectiva de género para entenderla, para poder aplicar, como dicen las convenciones, en un determinado momento medidas o acciones positivas que permitan que las mujeres realmente accedan a la justicia, porque las mujeres, no digo que todas, porque yo soy una mujer privilegiada, estoy aquí parada, he estudiado, he trabajado, he sido funcionaria con mando y jurisdicción, pero yo jamás me puedo comparar en el sentido de que no puedo pretender que mujeres que no tienen mis estudios puedan defender sus derechos como yo en un momento dado pudiera hacerlo. Entonces, al igual que lo he hecho desde las instancias como la sociedad civil, llámese Colegio de Abogados, llámese UNA, llámese Fundagénero en un determinado momento, creo que este espacio me permitiría a mí trabajar por los derechos humanos de las mujeres, siempre en función de las convenciones internacionales de derechos humanos como la CEDAW y como la Convención de Belén do Pará. ¿Y cree, Ángela, que eso es posible en un medio si el presidente de la República no entendiera el mensaje que las mujeres le estamos lanzando alto y claro de que debe haber equidad en la distribución de los cargos en la Corte Suprema de Justicia y solamente escogiera una mujer de los 10 aspirantes para los 2 cargos?
¿Cómo es esa estrategia de Ángela para poder trabajar en un medio en el que el colectivo se compone de 8 varones, en los que, como usted bien señala, la visión no solo es androcéntrica, sino que además se resiste a citar las convenciones en función de los derechos adquiridos de las mujeres por largo tiempo? Y por el otro lado, ¿cómo hacer eso sin dejarse presionar por aquel estigma público, ese cliché de que lo que se está es en un combate o guerra de sexos, que no es lo mismo? Claro, esa no es la idea. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la...? Sí, en realidad aquí no se trata de quitar a alguien de un puesto para poner al otro cuando hablo de entre hombre y mujer. La verdad es que se trata de reconocerle los derechos a cualquier persona que quiera acceder al reconocimiento de esos derechos. Sin embargo, histórica y culturalmente también conocemos pues que hay muchas mujeres que pasan mucho trabajo. Las mujeres, no todas las mujeres pueden estudiar. Si en un momento dado, todavía en una sociedad como la nuestra, alguien se tiene que quedar en la casa cuidando a los hijos o a los enfermos, estoy casi segura de que, estoy segura que la mayoría de las que se quedan son mujeres, y que contados con los dedos de una mano, no digo que no puede pasar porque conozco a alguien que lo hizo, que se quedaba en la casa trapeando, barriendo, cocinando, pero la idea es que se transmita el hecho de que en un sistema como el nuestro, las mujeres llegan a mi edad sin un centavo en el banco. El hombre se consigue a una persona más joven, y cuando se dan cuenta no tienen a dónde ir. Yo atiendo cantidades de mujeres que de todos los niveles sociales, que al momento de divorciarse, como se casaron cuando yo me casé hace, no sé, como 30 años, 33 años, que era el régimen de separación de bienes, como la propiedad privada en términos generales está a nombre de los hombres, entonces se quedan estas mujeres sin nada y no hay ninguna que la proteja. Creo que desde la instancia de la Corte Suprema de Justicia se puede promover la reforma legislativa que responda a la aplicación de la perspectiva de género a los convenios internacionales, donde no debe haber ninguna discriminación, y para que en verdad tengamos, en verdad se aplique esa y que le llegue a las personas. Tenemos que tomar en cuenta que a veces, como dije, hay que tomar decisiones legislativas en cuanto a medidas o acciones positivas, pero obviamente que deberían de tener una temporalidad hasta que se solucione el problema, y que ambas personas, tanto hombres como mujeres, en verdad ejerzamos nuestro derecho en igualdad de condiciones. Porque a veces decimos que el artículo 19, lo cacareamos, que que existe una igualdad, que no hay distinción de raza, sexo, nacionalidad, y a la hora de la aplicación del derecho, como el juez va preconcebido, porque viene de una cultura igual como la que hemos nosotras o nosotros todos crecido, entonces el juez considera que la mujer tiene que de todas maneras quedarse en la casa, y que por el bien de la familia, incluso hasta aguantarse una violencia doméstica. Creo que el Ministerio Público está haciendo pues esfuerzos ingentes por darle respuesta a la violencia doméstica, pero debe ser un trabajo pues conjunto, tanto del órgano judicial como del Ministerio Público, para que en verdad la justicia no sea una justicia de una sentencia que yo dicte en la pared, sino que le llegue a una ejecución de la misma a las personas. Gracias. Usted ha hecho un recuento aquí de una carrera meritoria, incluso ascendente dentro del propio sistema, en la cual se le fue reconociendo sus competencias, habilidades y destrezas, y se le fue pues dando la oportunidad en distintos cargos. Lo que llevó a Ángela Russo a abandonar el órgano judicial, esa decisión de irse, ¿qué hace que hoy Ángela Russo quiera volver?
Bueno, en primer lugar debo señalar que yo considero que los puestos no son eternos. O sea, yo entro al órgano judicial, pero tengo el pleno convencimiento de que no eran eternos. Y vi, en un momento tuve una oportunidad, ¿verdad?, que la valoré y la acepté, y estoy convencida en el día de hoy que si yo no me hubiera ido del órgano judicial, yo no estuviera aquí parada el día de hoy. ¿Por qué? Porque estando o teniendo la experiencia de fuera del órgano judicial, conociendo desde dentro del órgano judicial, conociendo el sistema con sus falencias, con las fallas, ¿verdad?, de adentro, y conociendo el sistema desde afuera como abogada, creo que tengo una muchísima mayor visión de cuáles son los problemas, cómo se pudieran corregir, y como dije hace un momento, a veces no es un problema de presupuesto, es un problema de, por ejemplo, de atención al público, porque las personas o el acceso a la justicia también se le priva a las personas que acuden a los tribunales en un momento dado, porque hay personas que van que no saben, no se atreven a tocar la puerta para poder entrar, ¿no? Y cuando entran le ponen a lo mejor un formulario delante para que lo llene. Yo cada vez que voy a los tribunales de alimentos quedo llenándole a la gente, a las personas, los formularios, ¿verdad?, para poder pedir la pensión alimenticia. Hay personas que me dicen: señora, ¿usted entendió qué me dijeron? Digo, sí, entendí perfectamente, pero no se atreven. Entonces creo que eso es parte del problema, o que le dicen, busque ahí en los libros de entrada, cuando en verdad las personas no saben buscar, porque no tienen por qué saber buscar si nadie les explica. Entonces creo que esas son cosas que se pueden mejorar y que no se necesita de mayores esfuerzos ni de mayores presupuestos para ello. Me fui, como dije, del órgano judicial porque lo vi como una oportunidad para llegar a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Gracias. ¿Nos puede hacer una explicación breve pero detallada en los últimos 10 años de dónde han salido los ingresos que sustentan la vida de Ángela Russo? Si hay vínculos con sociedades, empresas, es accionista. De salir alguna información de este tipo, ¿pondría en riesgo la imagen suya como impartidora de justicia? ¿Se sentiría comprometida? Y si así fuera, que eventualmente surgiera algo que empañara la imagen del colectivo por su presencia o por los ataques a su persona, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué haría Ángela Russo? Bueno, mis finanzas o los bienes pues que tengo realmente son producto del trabajo que he tenido tanto en el órgano judicial como fuera de él, así como producto de herencias, porque ya pues a la edad de uno tengo pues, o he sufrido la muerte de mi papá, igual la muerte de mi suegra y de mi suegro. Entonces de allí es que vienen pues los bienes, o sean muchos o pocos que tenga, vienen de allí estrictamente. Yo no tengo, como decía la pregunta, acciones en bancos, no tengo acciones en medios de comunicación, no tengo, sí soy parte de la directiva de determinadas sociedades, pero estrictamente familiares, que responden a la organización precisamente pues de estas muertes de personas que sé que esos patrimonios no son en un momento dado míos, sino que son de todos mis hermanos también, e inclusive pues de mi mamá, que todavía está viva. Entonces, en función de eso es que estrictamente formo parte de sociedades que me tocará, al momento de, si me escogen magistrada de la Corte Suprema de Justicia, pues determinarlas en mi declaración de renta. En mi declaración esta que se hace al principio, perdón, y que ahora la carrera judicial establece pues que
se debe hacer todos los años, todos los eneros. Entonces yo no creo que, no es que no crea, es que estoy segura que eso no va a ser ningún problema, porque yo puedo justificar todos y cada uno de los dineros pues que tengo en mi cuenta. Tengo una cuenta, un portafolio de inversión. Lo que sí no sé es en qué inviertan eso, porque eso yo no tengo control, porque es el banco el que lo invierte. Y además, si es que hubiese algún problema en algún momento de lo que sea, no necesariamente en este tema, pienso que lo primero que hay que hacer es estudiar cuál es el problema, cuál es la razón que lo ha provocado, y entonces habría que salir a aclarar por los conductos adecuados qué es lo que ha pasado. Si es un caso, por ejemplo, yo durante los más de 20 años que trabajé en el órgano judicial nunca tuve ningún problema, solo tuve un amparo de garantías constitucionales, nunca tuve ninguna queja. Y ese amparo de garantías constitucionales que me interpusieron, la Corte señaló pues que la persona no tenía razón, porque yo había actuado pues en derecho conforme a la ley, a la Constitución, y había citado en el fallo las convenciones internacionales que me habían llevado a mí a dictar de esa manera el fallo. Gracias. ¿Cómo entiende usted, licenciada, la independencia judicial en función de lo que mandata el artículo 2 de la Constitución, de que los poderes a través de los cuales se ejerce el poder público y que funciona el Estado panameño deben trabajar en armónica colaboración? Bueno, la Constitución dice que los poderes, cada uno de los poderes es independiente, como usted señaló, y que deben actuar en armónica colaboración. La independencia judicial es la garantía de un proceso o de acceso a la justicia. Quiere decir que si no existe independencia, las personas no van a tener un verdadero acceso, porque no va a haber, a lo mejor, no va a haber imparcialidad, pero estrictamente en lo de la armónica colaboración, existen los informes de relatoría, creo que de Naciones Unidas, a donde se ha hecho referencia, o creo que son los principios básicos de la judicatura, donde se ha hecho referencia precisamente a esto de la armónica colaboración, y la recomendación es que esa frasecita de armónica colaboración debería de desaparecer de la Constitución. ¿Por qué? Porque eso se presta a que se considere que el órgano ejecutivo o el legislativo, o de repente el judicial, pero en el caso de Panamá, que tenemos un sistema que pareciera que es presidencialista, pero que en estricto derecho la Constitución no es lo que dice, pareciera pues que un órgano es más importante que el otro, cuando le tiene que pedir en un presupuesto, le tiene que ir a justificar un presupuesto, y donde siempre se le da menos dinero del que se le debe dar, a pesar que la norma dice que es el 2%, pero compartido con el Ministerio Público. Ese es otro problema, porque yo pues que trabajé por más de 20 años y que después trabajé 9 años ahora por fuera del órgano judicial, han pasado muchos años, pero creo que las cosas han cambiado mucho. La cantidad de procesos que entraban cuando yo entré a trabajar en el órgano judicial obviamente no eran ni la sombra de lo que son ahora. Entonces cada vez el órgano judicial necesita más ingresos para poder darle una respuesta a las personas, y que éstas se sientan pues complacidas, y que no lleguemos al punto en que hemos llegado, donde creo que hay un cuestionamiento permanente del sistema de administración de justicia. ¿Tiene Ángela Russo algún vínculo con personas en el gabinete, en el gobierno? ¿Ha sido usted contactada por alguien del Ejecutivo en razón de esta aspiración? No, nunca he tenido ningún contacto. Todas las veces que yo he concursado he sido escogida por mérito. A mí jamás me han visto yendo a visitar a nadie para pedir un puesto, y tengo que decir que no conozco al presidente de la República, no conozco a la primera dama,
creo que a la primera dama la vi una vez la Asamblea Legislativa, en una reunión que tuvimos en una de estas comisiones para reformas legislativas, pero no la conozco y tampoco tengo vínculos con ningún miembro del gabinete. Gracias. Gracias, procurador. Gracias a usted, diputada. Tiene la palabra Carlos Lee por parte de la Alianza Ciudadana por Justicia. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Me consta que siempre usted presenta sus documentos. Yo he estado de las 4 veces que se ha convocado al Estado y he visto sus papeles solicitándolo. A mí me llama yo voy a insistir en la pregunta porque creo que es la oportunidad para que quede más clara esta proyección que usted ha manifestado. Y sobre todo porque hoy el órgano judicial está atravesando sobre todo la Corte Suprema, por un cuestionamiento fuerte. Hay un ex magistrado detenido, otro que renunció, y una persona con la trayectoria dentro del órgano judicial que usted nos ha compartido y que estaba por carrera, o sea, que abandonó el sistema insistentemente. Yo he visto que usted ha presentado esta solicitud en los diferentes momentos donde el Ejecutivo ha abierto la posibilidad de que se presenten a concurso, como a este concurso. Yo quisiera que usted nos profundizara un poco sobre esta decisión suya reiterada de ser parte de la Corte Suprema después de haber abandonado el órgano judicial por alguna oferta que yo debo entender por sus palabras también que les fue en un momento más atractivo. O sea, yo estoy en el órgano judicial, tengo mi carrera y tengo una oferta más atractiva. El órgano judicial, la Corte Suprema, no es mucho lo que pagan, son $10,000 mensuales. Sí. No es mucho. No es mucho con relación a lo que en la vida privada o en el ejercicio privado, con una persona con la trayectoria suya, puede estar ganando. Bueno, Entonces, yo debo entender que también es renunciar a unos ingresos que son actualmente superiores a lo que la Corte le puede ofrecer. Bueno, creo que es verdad lo que usted dice, que para la magistratura del cargo pareciera pues que no es tanto el dinero que se le paga a un magistrado de la Corte, sobre todo si queremos magistrados independientes. En verdad tuve la oportunidad, se me presentó, porque yo no soy miembro de la firma, pero sí puedo firmar. Pero tenemos yo donde tengo mi domicilio profesional, es una oficina de abogados que creó mi suegro en 1989, si no me equivoco, que es una oficina bien modesta. Sin embargo, eso me dio a mí la oportunidad, como le dije, de ver el sistema desde afuera. No es lo mismo. Llega un momento en que, bueno, uno dice, tal vez si lo veo desde afuera, tengo más posibilidades de llegar a la Corte Suprema de Justicia. Fue lo que hice y siempre he presentado mis papeles porque el movimiento de mujeres con el cual yo colaboro, siempre nos estamos quejando de que no hay mujeres en la Corte. Entonces ya llega un momento, cada vez que viene la convocatoria, empieza la llamadera y empieza el hecho de que no tenemos gente, vamos a meter los papeles, vamos a meterlos todas juntas, todas las abogadas lo tienen que meter. ¿Por qué? Para engrosar la lista con nombres de mujeres, porque en realidad hemos tenido periodos muy largos donde no han habido mujeres.
Esperábamos que cuando las tuvimos, por lo menos se mantuvieran el mismo número, pero ¿cuál ha sido la consecuencia? Que hemos decrecido. También una de las cosas pues que me ha hecho a mí en este momento estar aquí hoy es porque considero que después de haber trabajado tanto en el órgano judicial por la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en las sentencias judiciales y por la incorporación de género, observo con mucha preocupación que pareciera que hemos echado para atrás. Entonces, yo no tengo boca moral para quejarme, ¿verdad?, si yo no hago algo. Esa es la razón, el motivo por el que yo estoy aquí. Yo creo que desde esa instancia se puede trabajar. Esa instancia es una instancia sumamente vertical y, bueno, existe gente buena en el órgano judicial, pero también hay que trabajar en los relevos generacionales. Entonces hay que ir formando a la gente que está en el órgano judicial, la gente nueva, que también le digo que observo con muchísima preocupación que veo cantidad de gente que pienso que no tiene la mística. Hay mucha que la tiene, pero muchísima que no la tiene, y en las que hay que trabajar para que realmente se dé un buen servicio a las personas que acuden a la administración de justicia y que no lleguemos al punto de que se clama pues por una justicia social que simplemente a veces la vemos en papel, pero que en la práctica nosotros no la vemos. No sé si le he contestado la pregunta, pero esa es la verdad. Si el presidente y su gabinete tiene a bien designar la magistrada de la Corte Suprema de Justicia a partir de enero del próximo año, y en agosto del 2016 el presidente tiene una necesidad y la llama por teléfono en función de su cargo como magistrada, ¿cuál sería su reacción? Bueno, primero pienso que no me va a llamar, porque también tengo que señalar que en los 20 o más de 20 años que estuve en el órgano judicial, bueno, primero estuve como secretaria y no me iba a llamar nadie, pero cuando estuve de juez o magistrada no me llamó nadie porque sabían cuál era la respuesta mía. Entonces pienso que no me va a llamar, al igual que yo no lo llamaría. Entonces creo que si es una cosa institucional, se va a hacer a través de otros canales, ¿verdad? Y no veo esto como un peligro a la independencia judicial ni a ninguno de la imparcialidad o de el debido proceso. Pero ¿y si la llama? Es que no me tiene por qué llamar. Pero si la llama. No, si me llama, entonces le no dice lo a su atendería. okay. No lo atendería. Ya está bien. Sí, porque uno puede pensar que no lo va a llamar, pero de repente la llama. Tengan la plena seguridad que no me va a llamar. Sí. Hay otra inquietud que me gustaría que usted nos ayudara sobre todo a la población que está siguiendo por la televisión, y yo creo que el compromiso que nosotros hemos asumido es dar este espacio para que la ciudadanía pueda conocer a las personas que de los 10 van a salir 2 personas. Esperamos que el presidente no saque a nadie de las mangas, sino que de los 10 que ha sometido a esta audiencia pública se hagan la designación de los 2 magistrados que van a ocupar los cargos las vacantes que se van a producir. La Corte Suprema es un órgano colegiado. Los criterios, a pesar de que es colegiado, los criterios son personales. Sin embargo, algunas veces tanto los abogados y sobre todo la sociedad se sorprende de los fallos
que parecieran a la lógica común contrarios a la justicia. ¿Qué estrategia usted tiene prevista como magistrada de la Corte de mantener la independencia personal, no solo del órgano, sino personal, en su criterio personal, para que los fallos que usted tenga que avalar o dejar de avalar tengan la marca de su persona y de su trayectoria? Bueno, en ese sentido le tengo que señalar que cuando fui funcionaria de mando y jurisdicción en un tribunal colegiado, como es el Tribunal Superior de Familia, cada vez que no se podía conciliar la decisión, bueno, tenía que actuar con independencia judicial y salvar mi voto. Eso es lo que en derecho procede, porque yo tengo la plena conciencia de que habrán momentos en que el resto de los magistrados a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo. Entonces, eso que usted señala en cuanto a que hay una diferencia de criterio, ya pues me pasó muchísimas veces, y nuevamente le digo que veo con mucha satisfacción en el día de hoy que lo que yo ponía en mis salvamentos de voto en un momento dado, después el criterio cambió. Como por ejemplo en el caso de las mujeres o de los hombres abandonados, ¿verdad? Porque yo era del criterio que el abandono debía ser injustificado, porque no es lo mismo que yo me vaya de mi casa, me lleve a mis hijos porque me están violentando mis derechos dentro de la familia, que debe ser el lugar seguro a donde yo me desenvuelvo, a que yo me vaya porque me da la gana de irme y le deje los hijos al otro, o simplemente me quiero ir por cualquier motivo. Entonces yo creo que no es simplemente leer taxativamente lo que dice la norma, sino que yo me tengo que ir a lo que pasa también en la sociedad para hacer una interpretación de la norma, porque si no, yo no le voy a estar dando una respuesta a la gente. Entonces, lo importante aquí es que yo deje plasmado ya sea en las sentencias que dicte o en los salvamentos de voto, el por qué yo llego a la conclusión esa de resolver de esta manera o de salvar mi voto, porque esa es una de las exigencias que establece el Código Judicial. En la medida en que los jueces se justifiquen a través de la motivación de sus fallos, soy del criterio, y siempre he estado convencida, porque siempre lo hice y no tuve mayor problema, en que las personas van a entender cuál es el motivo por el cual yo resuelvo de esta manera o de la otra. Panamá es un país, aun cuando nos cuesta aceptarlo y hacerlo de esa manera, pluricultural. Exacto. Sin embargo, la justicia está pensada desde la cultura dominante, y quienes administran justicia normalmente lo hacen con un concepto de la dominación de la cultura dominante. Hay comunidades originarias en el tema de familia, que es su expertise. Sí. El concepto de familia en las comunidades indígenas varía, sí, de nuestro concepto, y muchas veces se somete por las normas, sí, predominantes a estas culturas, términos y conceptos judiciales que riñen con su cultura. ¿Cuál es su posición frente a eso? Bueno, el Código de la Familia tiene nada más que una norma, me parece, que es la de los matrimonios, en el sentido de que los matrimonios, sí se reconoce el matrimonio de los grupos indígenas. Sin embargo, como usted dice, el artículo 12 del Código de la Familia, que establece lo que es la familia, creo que se queda corta. ¿Por qué? Porque establece que son familia las personas naturales unidas por vínculo de parentesco o de matrimonio, pero
sociológicamente hablando, hay un montón, creo que son como 70 formas de familia, porque las personas puede ser que vivan con la abuela, puede ser que vivan con la tía, puede ser que vivan con el primo, y así, entre ellos pues los indígenas, y están por ejemplo las nove, que un hombre puede tener varias mujeres, y en la medida en que estas culturas ancestrales estén organizadas de esta manera y les funcione a ellos, pienso que deben haber modificaciones en la ley. De allí pues la importancia de que en este caso sí, que la Asamblea de Diputados y el órgano judicial trabajen en armónica colaboración, porque la justicia no le llega a todas las personas. Por ejemplo, Panamá reconoce el matrimonio de hecho, pero obviamente si la gente no lo pide, no tengo derecho. Entonces, hay veces en que vemos fallos, y me ha tocado estar incluso en reuniones donde en un momento dado personas que tienen conocimiento de la importancia del matrimonio de hecho en Panamá, donde la gente, yo no es que no crea en el matrimonio, porque tengo 33 años de haberme casado, yo creo que ya puedo demostrar, ¿verdad?, que por lo menos creo en el matrimonio, pero yo no puedo discriminar. Entonces creo que el respeto, la tolerancia a las distintas culturas de nuestro país, siempre que no violen derechos humanos fundamentales, porque ahí sí no es aceptable, tienen que ser respetadas y deben ser en un momento dado incorporadas pues a nuestra legislación para que haya una compatibilidad, porque de la forma como está en este momento señalado lo que es familia en Panamá, se queda un montón de gente por fuera, entre ellas las indígenas, como usted señala, que tienen otro sistema familiar, que no porque ser distinto al nuestro es mejor o es peor, no. Pero a pesar de que puede ser que efectivamente en la legislación hace falta explicitar algunas cosas, para un juzgador que tiene que fundamentarse en normas positivas existentes, ¿habrá algún...? Bueno, hay que ir a ver las convenciones internacionales de derechos humanos, porque Panamá tiene muchas convenciones internacionales de derechos humanos de los indígenas y de los pueblos tribales. Es más, ha sido considerada a nivel de la relatoría del defensor de la política indigenista de Naciones Unidas, ha sido considerado como un ejemplo para los demás países. El problema es que a la hora en que vamos a aplicar esos convenios internacionales que protegen precisamente esas situaciones que ustedes dicen, nosotros vamos y aplicamos exegéticamente lo que dice la legislación sustantiva, a pesar de que estas convenciones internacionales tienen un rango superior de acuerdo pues con el control de la convencionalidad. Gracias. Gracias, Carlos. Tiene la palabra el representante de la Defensoría del Pueblo. Buenas, doctora. Buenas a todos y a todas. ¿Qué nos pudiera decir con referencia a la tutela judicial, debido proceso, presunción de inocencia? Bueno, pienso que es un tema fundamental, porque muchas veces cuando una persona es acusada de cometer un acto que se considera o que está tipificado como delito, se viola pues la tutela, se violan las garantías fundamentales, porque el debido proceso exige que se tenga a una persona como culpable solamente en los casos en que está probado. Entonces, una serie de opiniones, procesos paralelos que se llevan
todos sabemos que se llevan a nivel de la sociedad, a nivel de los medios de comunicación, en un momento dado hacen pues que no se cumpla pues con ese derecho de presunción de inocencia que tienen las partes, y creo que le corresponde en un momento dado a los tribunales la defensa de esa, o por lo menos llamar la atención de las personas que violan ese principio de inocencia, porque nadie se pone en el pellejo del otro, o sea, nadie piensa que puede estar ahí, y sobre todo esos son derechos que son irrenunciables, que son derechos humanos a los que no podemos renunciar y que no le podemos quitar a ninguna persona. Entonces le corresponde pues al Estado velar por que se cumpla con ello, y que solamente se considere culpable a la persona que tenga una sentencia después de un proceso que se haya llevado dentro del debido proceso, valga la redundancia, ¿no? Bien, hoy por hoy hay muchas personas que han tramitado habeas corpus. Hoy dichos procesos duermen el sueño eterno en la Corte, y los detenidos pasando sus penurias en estos centros que no se le puede llamar centros carcelarios o penitenciarios, en donde casi el 60% de las personas que obtienen su libertad, ya comprobado, padecen de VIH, un tema bien serio ahí, tuberculosis, etcétera. Y en la Corte duermen por años casos de habeas corpus. ¿Qué opinión le merece a usted de llegar a la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué haya con estos procesos? Bueno, yo en primer lugar no me consta que eso esté pasando, porque yo no he visto los procesos. Pero si en el caso de que pasara, lo que le puedo decir es que todos los jueces saben y los magistrados saben que tienen términos para resolver. Entonces, en la medida en que uno se mantenga resolviendo dentro del término, la sociedad no va a estar recriminando esta situación que usted hoy expone, obviamente, porque debe tener conocimiento como parte de la Defensoría del Pueblo. Cuando yo era juez y cuando fui magistrada del Tribunal Superior de Familia, yo le ponía una ficha a la carátula en grande, rojo grande, con el término de vencimiento. Si bien es cierto, también debo señalar que me era imposible sacar el proceso en un mes, porque solamente mandarlo a la fiscalía demoraba más de un mes. Yo contaba el término desde el momento en que me regresaba de la fiscalía, porque ya ahí era mi responsabilidad. Yo tenía que asumir precisamente esa responsabilidad de resolver en el término, ejemplo, de un mes que me daba la ley para fallar. Entonces creo que esa sería una buena práctica que habría que promover, no solamente a nivel pues de los magistrados de la Corte, sino a nivel de cualquier juzgado, porque los magistrados de la Corte no están exentos del cumplimiento de los términos que establece la ley, sino que muy por el contrario, debieran dar el ejemplo a los subalternos de que es posible cumplir en un momento dado con los términos, o si la cantidad de procesos es tal, por lo menos tener una justificación del por qué, o que no se vea, como usted dice, que están durmiendo el sueño eterno. Entonces creo que hay que en un momento dado meterle horas extras al trabajo. En verdad yo veo con mucha preocupación que, por ejemplo, yo voy a las audiencias, a las 4:30 se cierra el expediente, porque ya hay que irse para la casa, porque no se puede caminar alrededor porque los asaltan, y entonces eso va en detrimento de los usuarios del sistema de administración de justicia, porque ¿cuándo me ponen entonces la próxima audiencia? O sea, es exactamente lo que usted está planteando. Entonces, si yo no me puedo llevar los expedientes para la casa, porque lo prohíbe la ley, si yo no me puedo quedar en el despacho resolviendo, ¿quién es el que realmente sale perjudicado? La persona que está pidiendo
que le revisen su caso, la persona que está pidiendo que le resuelvan rápido para solucionar su problema, porque si no tuviera un problema no hubiera acudido al órgano judicial. Los magistrados hablan por sus fallos. De llegar usted al cargo de magistrada de la Corte, sentiría temor en hablar por sus fallos, ya sea por medio de presiones mediáticas, sociedad civil o la población. Bueno, estoy segura que no, porque vuelvo y le repito, trabajé 20 años en el órgano judicial. Yo no le digo que uno no tenía presiones en un determinado momento. A lo mejor unos casos eran más voluminosos, de mayores problemas que otros, pero pienso que las personas que han trabajado en el órgano judicial y las personas que trabajan en el órgano judicial tienen que estar siempre conscientes que siempre va a haber una parte que no va a estar de acuerdo y que va a hablar mal de mí y que me va a presionar. Entonces, si yo parto de allí, hay alguien que no le va a gustar mi fallo porque le voy a dar la razón a uno, o le voy a dar si le doy la razón a este y no se lo doy al otro, este va a decir que tenía la razón y viceversa. Entonces, creo que parte importante pues de lo que estamos aquí sopesando es lo de la independencia judicial, y parte de esa independencia judicial o esa independencia judicial es no dejarse presionar, porque se requiere de un fallo imparcial. Entonces, por eso es que uno de los desafíos de la independencia judicial también es la seguridad de las personas que administran justicia, porque no puede haber una adecuada administración de justicia por parte de un juez que tiene miedo. Y hablo en todos los niveles. Correcto. ¿En qué materia de los derechos humanos llegar usted a ser magistrada desearía hacer jurisprudencia? Bueno, creo que los derechos humanos son aplicables para todas las materias. Entonces, la transversalidad de los mismos hacen que siempre los tengamos que aplicar, y volvemos e insistimos en el tema de el control de la convencionalidad. Entonces, yo no le contestaría la respuesta nada más que de esa forma. Okay. Hablamos de independencia de los órganos. Podemos hablar de independencia del órgano judicial sin un presupuesto fuerte que sustente su gestión. Esa es otra amenaza de la independencia judicial. Si yo no tengo un presupuesto donde el órgano judicial pueda emplearlo en lo que se necesita, yo no voy a tener una verdadera independencia en el órgano judicial. Yo creo que ese es un aspecto importante, porque así como dije que hay cosas que se pueden hacer sin presupuesto, ¿no? También hay cosas que no se pueden hacer sin presupuesto. O sea, hoy por hoy, si usted no tiene computadora, usted no puede realmente con la avalancha de casos. Entonces, si no hay un presupuesto, por ejemplo, para el mantenimiento del equipo que se compra, que eso es una de las cosas por donde normalmente se cojea, llega un momento que el equipo se daña. No voy a decir el nombre del juzgado, pero había un juzgado donde tenían una computadora que se llamaba La Peregrina. La Peregrina era de pantalla rosada. Sí, hasta que en una audiencia La Peregrina murió. Entonces, a eso es a lo que nos da risa, pero en verdad es una cosa que es de llorar, es una cosa preocupante, porque ¿quién se quiere pasar delante de un computador con una pantalla? Era fucha todo el día, y además en el momento en que se pierde la información, perdió todas las horas de audiencia que se dedicaron en ese momento, porque tampoco
hay USB para poder ir grabando las audiencias. Entonces, considero pues que hay que abogar por un presupuesto, sobre todo en estos momentos donde el Ministerio Público creo que es el que va a llevar la peor parte, cuando no pueda investigar los delitos como una consecuencia de la ausencia de presupuesto, porque si no se presentan las pruebas, el juez va a tener que resolver con lo que hay en el expediente y a la hora de la hora lo que va a pasar es que va a haber impunidad. Entonces hay que trabajar para que al órgano judicial y al Ministerio Público se le dote de un presupuesto adecuado, que el que está en la Constitución, que es el 2% compartido entre los dos, realmente no responde a las necesidades del sistema, sobre todo que, como mencioné hace un momento, ahora tenemos muchísimos casos más que cuando yo empecé a trabajar en el órgano judicial hace 30 años, ¿no? Correcto. El tema del femicidio en Panamá es alarmante. Lo más probable es que mañana o en lo que queda de la semana aparezcan más casos en los periódicos, ¿no? Sí. Indetectable eso. El aumento de las penas, pregunto, ¿contribuye a darle solución a este problema? Bueno, yo no creo que el aumento de la pena contribuya a darle solución. Es verdad que se aumentaron las penas, sin embargo, se aumentan es para que aquellas personas que pudieran abstenerse de cometer el delito por el hecho de que saben que hay una pena grande por cometer ese delito, pues no lo hagan. Pero yo no creo que ninguna pena realmente sirva en todos los casos o en la mayoría de los casos para evitar que se cometan los delitos. Eso es para la gente que tiene a lo mejor le queda alguito ahí de conciencia de no cometer el delito que le sirva para abstenerse, pero eso no va a resolver el problema. Hay que trabajar a la vez con la capacitación tanto de hombres como de mujeres para que se conozca pues el problema, hacerlo de una manera preventiva, no esperar a que estemos adultos como nosotros para poder ir a capacitar o para poder sensibilizar, sino que creo que debe ser una labor desde la escuela, desde el Ministerio de Educación, para que se eduque en los valores a los niños y niñas que son el futuro de nuestra sociedad, porque en eso es donde está realmente la esperanza del movimiento de mujeres, porque si bien es cierto, promovimos la ley 82 del 2013 como una manera de reconocer el problema, porque también el problema se ha hecho público porque tenemos una ley ahora, pero esa no es realmente la solución, eso lo sabemos, además de que tampoco podemos perder de vista que la víctima quiera a su maltratador, o sea, la víctima siempre tiene la esperanza de que esta persona con la que convive cambie. El problema es que está inmersa en un ciclo de violencia que en un momento dado no le permite salirse, y es allí pues cuando ocurre este delito tan grave. ¿Qué nos pudiera decir con referencia a la discriminación laboral? Bueno, la discriminación en ninguna de las contra formas, la mujer. Perdón, laboral contra la mujer. Bueno, la discriminación laboral contra la mujer tiene que ver con el clamor del movimiento de mujeres, porque a un mismo trabajo se le paga a las mujeres de la misma forma que a los hombres, porque tradicionalmente se le ha pagado o se le ha considerado, o como consecuencia de considerar que el hombre es el jefe de la familia, cosa que en estos tiempos no debería jamás decirse, porque una formación en valores, una formación en el respeto de la convivencia dentro de una familia que en verdad se respete, ahí no debe haber ni un jefe de familia ni una jefa de familia, sino que las decisiones se tomen en conjunto. Entonces, pero como es tradicional pensar que el hombre es el jefe del hogar, bueno, en algunos casos o en muchos de los casos al hombre se le paga más
por un mismo trabajo que a las mujeres, y esa sería pues una forma de discriminación contra la mujer, sobre todo pues porque la mujer se ve orillada en un momento dado al recibir menos dinero como remuneración a aguantarse en un momento dado una violencia doméstica que pudiera estar sucediendo en el hogar. El aspecto económico es muy importante y nuestra legislación reconoce la violencia económica. El problema es que lograr que le reconozcan a uno una violencia económica ha sido, es y pienso que será en una cultura como la nuestra bien difícil. Última pregunta. Verifique el artículo 55 de la Constitución. Sí. Dios no lo permita y ocurre ese evento en donde el gobierno decreta el estado de urgencia a nivel nacional. Un miembro de la fuerza pública o del gobierno mande el arresto de algunos de los que están aquí presentes y se acerca un familiar e interpone un recurso de habeas corpus, ¿usted qué haría como magistrado? Bueno, yo le daría trámite porque volvemos a lo del control de la convencionalidad, en el sentido de que las garantías constitucionales no deben ser jamás suspendidas. O sea, si una persona no tiene las garantías constitucionales, entonces no va a tener jamás un debido proceso. Y si no tiene un debido proceso, entonces no va a haber acceso a la justicia. Y si no hay acceso a la justicia, entonces nos lleva a foros como este donde las personas están inconformes con la administración de justicia por la manera como se da esa administración de justicia. Correcto, solo para que la población que está escuchando sepa pues que cuando se suspende las garantías, se suspende precisamente el artículo que trata sobre el derecho al recurso de habeas corpus, sí. Pero la Convención Interamericana de Derechos Humanos ya hay fallos que han permitido que el recurso debe interponerse y se debe reconocer. Sí, hay que reconocerlo. Tiene la palabra el representante del Comité Ecuménico. Buenas tardes. Buenas tardes. Dijimos que íbamos a hacer también algunas preguntas que nos llegaran de las redes. Y a mí me toca también tocar otro temita por allí con respecto a preguntas que se le deben hacer a todos los aspirantes. Le voy a leer primero la que vino así de las redes sociales para que escuchen de que sí les estamos tomando en cuenta todos. En materia de derechos humanos, ¿cuál es su opinión sobre el matrimonio de personas del mismo sexo? Yo le agregaría también que, como todos sabemos, desde el Pacto de San José se habla de la vida desde su concepción, ¿verdad? Yo quisiera que usted ampliara un poquito, y como experta de derechos humanos, sobre la familia, nos hablara un poco de esa vida del ser humano, de esa vida de familia, matrimonio, vida. Bueno, en primer lugar, en cuanto al matrimonio de personas del mismo sexo, también, o sea, yo no quisiera entrar a pronunciarme ahora sobre si estoy a favor o estoy en contra, porque eso realmente me impediría o me obligaría a mí a declararme impedida si yo llego a ser magistrada de la Corte por haberme pronunciado aquí. Pero volvemos al control de la convencionalidad, o sea, es decir, con independencia de cuál sea mi formación académica, de mi formación religiosa, yo tengo que respetar la ley, la Constitución y las convenciones internacionales de derechos humanos. Entonces, así como el licenciado Mitil de la Defensoría del Pueblo
ha hecho referencia a un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ya hay casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a donde ha sancionado a los estados y le ha dicho que no puede prohibir el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Entonces, yo creo pues en la diversidad, hablo siempre a mis alumnos, esto lo puedo decir porque lo digo todos los días en la aula de clase, creo en esa diversidad. Yo no soy quien, como dijo el Papa Francisco, para determinar si una preferencia sexual es mejor que otra, pero la realidad es que mi fallo en el caso de que me tocara esta situación debe ser en derecho y con apego al control de la convencionalidad. Además, el otro era sobre el aborto, ¿no? Sobre la vida del... La vida del ser humano. La vida del ser humano. Bueno, la vida del ser humano tiene que ser respetada, ¿no? Nosotros tenemos el artículo 17 de la Constitución que dice que las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, y asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Y este artículo en el segundo párrafo además dice que esos derechos y garantías son las mínimas, quiere decir que esta es la verdadera base del control de la convencionalidad y que nos hace nuevamente referirnos a cualquier tema, incluso de que es importantísimo pues el derecho a la vida, y que como tal el Estado panameño lo tiene que respetar, y que cualquier persona que sea juez o magistrado tiene que respetar entonces el derecho a la vida. Gracias. Según su trayectoria, según su experiencia, ¿cuáles son los valores que usted considera realizan humanamente y dignifican a cualquier persona? Bueno, los valores que dignifican a cualquier persona, sea juez o no, usted dice, ok, bueno, entonces pienso que el hecho de ser la honradez, la caridad, el respeto a las demás personas sobre todo, yo no puedo medir a las demás personas porque yo sea de una determinada manera o de otra. Creo que esas son unos valores importantísimos. También está el derecho de la protección de las personas más desvalidas, a la ayuda a estas personas, porque no existen pues valores como tales si no respetamos eso. Están los valores familiares, por ejemplo el respeto a la persona que está casada conmigo. Esos valores tienen que ser de todas maneras recíprocos. Yo no puedo irrespetar a mi cónyuge y esperar que me respete a mí, y creo que en función del ejercicio de esos valores es que nosotros podemos construir una sociedad mejor. Pero lo que sí estoy convencida es que esos valores no se aprenden a mi edad. En la maestría de orientación familiar que cursé en la Universidad Santa María la Antigua, se nos hizo énfasis en el desarrollo de la personalidad. El ser humano tiene etapas del desarrollo. Si entre 1 y 5 años nosotros no vamos inculcándole a los niños esos valores para una sociedad mejor, entonces vamos a tener una sociedad enferma. Entonces creo que es importante trabajar con el Ministerio de Educación, promover esos valores en todas las personas desde el nacimiento. Yo recuerdo a un profesor en la Universidad de Panamá que nos decía que cuando cargábamos al niño
le teníamos que hablar de los derechos y de los valores que el niño tenía. Entonces creo que me acabo de recordar cuando usted me pregunta esto, porque aunque el niño no hable, yo le tengo que decir lo que es bueno, lo que es malo, lo que se espera de él y dar el ejemplo, porque si yo no le doy el ejemplo, yo no puedo pretender el día de mañana que esta persona menor de edad sea de una forma distinta a como yo le he dado el ejemplo. Gracias. Tiene la palabra el representante de la Procuraduría General de la Nación. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Licenciada, luego del cuestionario que se le ha planteado, creo que usted ha sido bastante profunda. Quisiera solamente un aporte suyo en una única palabra, y es haciendo una introspección sobre sus aportes. En una palabra, ¿cuál sería la virtud que usted considera usted aportaría al sistema en el estado en que nos encontramos con relación a la independencia judicial? Bueno, yo creo que una de las virtudes que a lo mejor tengo y que sería el aporte es la constancia y la perseverancia. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, que yo estudiaba con una persona, que íbamos a su casa, y de la forma como las dos nos comportábamos, el esposo nos decía: oye, ¿no será que ustedes dos están equivocados? Yo creo que aunque el resto de la humanidad piense que estoy equivocada, yo tengo que trabajar por lo que yo creo. Entonces, el aporte mío, que es lo que me está preguntando, creo que es la perseverancia, la constancia en aquellos temas, como señalé hace un momento, que considero vitales, como es el de las convenciones internacionales de derechos humanos, que en un momento dado pareciera que en los despachos judiciales no existen. O sea, por más que se reparten folletos, por más que se dan talleres, nos cuesta encontrar a todos los niveles fallos a donde se citen las convenciones internacionales de derechos humanos y que sirvan de respaldo precisamente a esa motivación de los jueces. Yo recuerdo que la experta en derechos humanos, Ann Goldstein, que vino a Panamá, pagada por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas hace muchos años, nos decía que aunque el superior jerárquico nos revocara las resoluciones, nuestra responsabilidad es poner en la motivación cuál es la Convención de Derechos Humanos aplicable. Y además establecer que aunque en innumerables veces nos han revocado los fallos, nosotras consideramos que esto es lo correcto por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, ese creo que debe ser mi aporte. Creo que mi aporte también pudiera ser tanto, creo que órgano judicial y Ministerio Público son instituciones sumamente verticales. El funcionario público honesto, el funcionario público bueno, el funcionario público trabajador a veces sufre mucho porque ve que no existe una conexión con su superior jerárquico, no puede en el momento que tiene un problema de ir y de confiar cuál es el problema que tiene, o ve como inalcanzable la esfera a nivel de la Corte Suprema de Justicia. Eso mismo pasa pues con las personas que acuden a la justicia, y lo pude comprobar porque estando la magistrada Mirza Angélica Franceschi de Aguilera, que fue una promotora de los derechos humanos de las mujeres, ella en un momento dado hubo alguien que necesitaba ir a plantearle, no sé si una capacitación o algo, quería hablar con ella, era un grupo de personas que como grupo quería hacerle una proposición, creo que para capacitar en el órgano judicial, y me preguntó que si yo podía conseguirle una cita con la magistrada para ese efecto. Cuando yo fui donde la magistrada y le dije, ella me dijo: no hay ningún problema, dile que vengan, pregúntele cuándo quieren venir, de repente mañana, mira, yo tengo tiempo mañana. Cuando yo le dije a estas personas que la magistrada había dicho que mañana se podía reunir con ellas, no me lo podían creer,
porque la población ve como inalcanzable el espacio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que debe haber un mayor acercamiento hasta cierto punto por lo menos con los subalternos, porque el subalterno a veces pierde la fe en el sistema. Y creo que eso es una parte importante de la mística de trabajo, del reconocimiento de los méritos y de que las personas se sientan bien cómodas para trabajar en una institución que en un momento dado les está exigiendo muchísimo, sobre todo por las carencias presupuestarias. Gracias, licenciada. Una última pregunta, disculpe. Con relación a la experiencia que usted ha manifestado en el ámbito civil, ¿usted podría aportarnos, a su juicio, en su conocimiento hoy,